¿Qué tal? ¿Cómo están? Un agrado saludarles nuevamente aquí en WAP TV, en lo que es la media hora con Holzman. Un programa que intenta colocarle, yo diría, los temas más relevantes a nivel internacional de punto de vista estratégico, pero también lo que pasa acá en Chile. Con esa cortina musical de James Last, Montego Bay, claro, le damos la bienvenida a lo que es nuestra nueva edición de esta media hora con Holzman. Veamos lo que hay el año 2024. Estamos comenzando este año y las perspectivas para lo que son los próximos 12 meses lamentablemente no son buenas. No son buenas porque los conflictos van a mantenerse, particularmente los del Medio Oriente. Hay una cierta probabilidad de que durante el primer semestre lo que la guerra en Ucrania, donde hay un Zelensky ya cuestionado, finalmente tenga una suerte de armisticio o un acuerdo para alto al fuego al menos. Esperamos que eso suceda en el primer semestre. Sin embargo, África está en un problema mucho mayor, no solamente por crisis alimentaria, no solamente por un incremento del terrorismo, sino que además porque la democracia ha ido perdiendo terreno en África y en varias otras partes del mundo. De todas estas demás cosas vamos a estar conversando y por supuesto de nuestro querido Chile en términos de lo que significa un primer semestre que es preparatorio para elecciones de gobernadores, de alcaldes, de concejales, de consejeros regionales, pero que es el piso fundamental para mirar hacia la presidencial del 2025. De eso y muchas cosas más vamos a estar conversando acá. Empecemos con lo que podría ser en la práctica la realidad, digamos, muy compleja que se vive en el Cuerno de África. Y en el Cuerno de África tenemos problemas porque los hutíes, ¿quiénes son los hutíes? Los hutíes es una facción que es chiita, que cuenta con el apoyo de Irán, que es distinta al Estado Islámico, también conocido como ISIS, que es sunita. En Yemen hay una crisis alimentaria, una crisis humanitaria que lleva ya por lo menos 4 o 5 años. Eh, y lo que sucede en la práctica, y lo que pasa en la práctica es que los hutíes han empezado a apoyar a Hamas atacando a los buques que pasan por el Mar Rojo. Usted me dirá, ¿dónde se encuentra el Mar Rojo? El Mar Rojo está en el Cuerno de África y en el Cuerno de África está eso al lado de todos los países que exportan petróleo. Por lo tanto, usted implicará de que todo lo que sucede ahí, ataques que se hacen justamente a estos barcos de contenedores, a estos barcos que transportan petróleo, es importante porque tiene un impacto a nivel mundial. No solamente en el precio del petróleo, sino que en muchos otros bienes, porque muchos barcos tienen que en la práctica, y ahí lo tenemos en el mapa, en la práctica tienen que cambiar ruta y eso significa un impacto logístico que no es menor en términos del el valor de los bienes finales que nosotros recibimos, que en el caso de Chile no resultan ser menores. O sea, es decir, mientras más intensidad tenga la acción de los hutíes, mayor será el impacto en las economías de aquellos países dependientes como Chile. Pero los hutíes además han mostrado una capacidad que es compleja porque han demostrado, primero, que tienen lanchas que son, yo diría, drones marítimos, por decirlo de alguna forma. Son lanchas no tripuladas que se acercan justamente a los buques, al impactar con ellos explotan y generan un daño. Y eso ha motivado que varios países estén desplegando sus fuerzas navales para poder evitar y neutralizar estos ataques. Pero también significa que ellos tienen un apoyo porque significa financiamiento. Usted imaginará que tener una lancha, qué sé yo, sin tripulación, significa una serie de capacidades y financiamiento que provendrían de Irán. Frente o contra los hutíes está Arabia Saudita. Arabia Saudita que apoya a otras facciones, que apoya al gobierno de Yemen legítimo, y Arabia Saudita a su vez tiene una vinculación directa con otros grupos, como es Al-Qaeda, como es el caso de ISIS, que tiene campos de entrenamiento en toda la zona de Cachemira, Pakistán, ¿no es cierto?, Afganistán, India y China, y eso va implicando, yo diría, un problema que cada vez resulta ser mayor. Esto que estamos hablando de los hutíes en Yemen tiene directa relación además con lo que es Gaza. Gaza es donde está este grupo terrorista Hamas, donde está el pueblo palestino que está buscando un interlocutor válido para poder avanzar en las negociaciones que se están llevando ahí, y donde hay un Israel que cada vez tiene mayor costo reputacional, si queremos verlo de esa manera, en virtud de los ataques y la muerte de civiles en Gaza, digamos, muerte de personas que no son parte de Hamas, pero Hamas a su vez ha ido transformando en una suerte de ejército regular.
El solo hecho que jamás haya sido capaz de hacer un ataque por tierra, mar y aire significa que es un paso mayor de evolución en grupos terroristas que solamente antes realizaban en la práctica atentados concretos. No nos debe de pasar desapercibido también lo que pasó en la semana, que es un ataque contra Irán frente a lo que era un recuerdo de quién era el jefe principal de la inteligencia y las capacidades de las fuerzas Quds en Irán, y que fue hecho por las fuerzas de ISIS o Estado Islámico. En consecuencia, para la suma, esta semana y la que viene vamos a estar muy preocupados de que la agenda internacional esté prácticamente mirando lo que esté pasando en el terrorismo, en el Cuerno de África, con los hutíes, con las reacciones de Estados Unidos, pero a su vez también con las difíciles y complejas negociaciones diplomáticas de Estados Unidos en la práctica, ¿no es cierto?, con lo que es Israel y con el Abbas o la Autoridad Nacional Palestina para buscar ese interlocutor y lograr el aislamiento de Hamas. Eso es una parte de lo que pasa a nivel internacional. Y lo otro, que el año 2024, ¿usted sabe cuántas elecciones van a haber en el mundo? ¿Cuántos ciudadanos van a ir a votar? Casi 4.000 millones de personas son convocadas a las urnas el año 2024 en 76 elecciones. Es de 76 países donde se van a elegir presidentes, parlamentarios, gobiernos regionales, etcétera. Y eso significa en la práctica tener presente de que la democracia se está sometiendo a un examen mucho mayor. Pero muchos creen, y probablemente usted está dentro de ellos, de que la democracia, mientras más vote la gente, es mejor. Lo cual efectivamente es una condición, pero está lejos de ser la única o la más importante. ¿Es importante la participación? Sí, pero la democracia es un mecanismo, es un medio mediante el cual se toman decisiones, y lo fundamental de la democracia, asociado a las elecciones, es que haya una suerte de capacidad para distribuir el poder, como ejecutivo, legislativo, judicial, pero también hay una capacidad de tener una capacidad de peso y contrapeso, es decir, que no haya una concentración del poder. Y lo que hemos visto es que cada vez aparecen outsiders dentro de la política que llegan a la presidencia. Colocábamos la semana pasada el ejemplo de Orbán en Hungría, está Milei en Argentina, y tenemos una conflictividad que claramente va llevando a una debilidad de las democracias. Son elecciones que en lo principal van a estar muy asociadas a lo que es las minorías intensas y la fragmentación ideológica de un proceso de desideologización. Me explico. Lo que tenemos hoy día es que los conceptos de derecha e izquierda han sido superados por la realidad y por la necesidad de la población. Tenemos que las democracias no llegan en forma oportuna y concreta a satisfacer las necesidades de las poblaciones en cualquier país, incluso los desarrollados. Tenemos a su vez de que aparecen unos nacionalismos y unas posiciones extremas que van tomando, yo diría, un espacio político cada vez mayor y que tienen mayor credibilidad que los partidos tradicionales. Y eso significa de que se va produciendo una polarización que muchas veces es imaginaria porque no está presente en el día a día de las sociedades, pero que sin embargo quienes llegan a ser candidatos representan esas minorías intensas o esas minorías que finalmente instalan una agenda que es tiránica en términos concretos, y la práctica nos dice que tenemos claramente problemas. Por lo pronto, las elecciones más importantes va a ser la de India, va a haber elecciones en Rusia, eventualmente van a haber elecciones en Ucrania con un Zelensky que no logra concitar el apoyo y la cohesión nacional y que probablemente va a enfrentar conflictos internos no menores. No es menor tampoco lo que va a pasar en Brasil, donde hay elecciones regionales. También vamos a tener en la práctica las elecciones en Estados Unidos. Y en Estados Unidos, si queremos pasar al hemisferio norte, ya tenemos, yo diría, un escenario complejo. ¿Por qué decimos complejo? Porque tenemos un candidato republicano, que es Donald Trump, que se ha negado a participar en todas las reuniones y debates que el Partido Republicano ha realizado hasta ahora. Desde enero, desde este mes hasta julio o agosto, que se produce, ¿no es cierto?, la convención republicana y la convención demócrata, donde salen las nominaciones a candidatos presidenciales de ambos partidos, en definitiva van a pasar varias cosas. Y para mejor entenderlo, probablemente vamos a tener una primera fase de aquí a abril o mayo, como mucho, donde vamos a saber si efectivamente Donald Trump logra revertir lo que le ha pasado ya en 2 estados,
donde la Corte Suprema de estos estados han señalado de que Donald Trump no puede estar en la papeleta por las acusaciones de una suerte de autogolpe de Estado, ¿no es cierto?, del 2020, y donde, digamos, la democracia estadounidense estuvo en crisis. Y son estos dos estados, digamos, con este fallo de la Corte Suprema, motivan a Trump a ir a nivel federal para tratar de revertirlo. Todo esto lo vamos a hacer de aquí a abril. Hay una diferencia si Donald Trump está en la papeleta presidencial o si logra ser nominado o no como el candidato presidencial del Partido Republicano. Por supuesto que la hay. Un Donald Trump significa un retorno a una visión cada vez más compleja en términos de lo que es Estados Unidos le importa. Pero también interesa saber qué pasa con Biden. ¿Está el Partido Demócrata realmente detrás de Biden? Este elemento de Biden lo tenemos claramente, yo diría, mucho más complejizado porque hay fuerzas dentro del Partido Demócrata que no desean que sea Biden y hay dudas respecto a Kamala Harris, la presidenta. Y probablemente tendríamos, en términos concretos, una situación en la cual las duplas presidenciales no son las que pensamos ahora, pero todo esto lo vamos a ver abril. ¿Por qué es importante la elección de Estados Unidos? Porque puede modificar el rol, la posición y la proyección de Estados Unidos en el sistema internacional. Todo eso lo vamos a ver de aquí a abril. Hagamos una pausa y ya volvemos. La internet fibra más rápida de toda Latinoamérica te lleva al Lollapalooza Chile 2024. Contrata Mundo y estarás participando por entradas VIP a sortear entre clientes y nuevas contrataciones. Somos la conexión oficial del Lollapalooza Chile 2024. ¡Suerte, Mundo! Tecnología al alcance de todos. Yo soy Tere, ella Ana y esta es Sahara Wild, una motorhome de expedición 4x4. Y juntas viajamos para recorrer rincones únicos. ¡Qué hermosa! ¿Nos acompañas? Esta Navidad pide la internet fibra más rápida de Latinoamérica. Clientes y nuevas contrataciones participan por entradas VIP y generales para Lollapalooza. Mundo, la conexión oficial del Lollapalooza Chile 2024 y el viejito pascuero. Cuando una persona necesita defenderse o querellarse ante la justicia, ya sea por estafas, robos u otro delito, se siente muy insegura. Soy Andrés Bustos Díaz, socio fundador de BG Abogados, una oficina donde te daremos tranquilidad. Tranquilidad, porque te acompañamos en cada paso, porque nuestros honorarios son razonables y claros, y porque tenemos vasta experiencia para defender tu verdad. Confía en nosotros. Estamos ya de regreso en WAP TV, en lo que es la media hora con Holzman, para poder analizar ya lo internacional, que lo hicimos en el primer bloque, y ahora vamos a lo que pasa en nuestro país, una perspectiva de análisis político. Sin lugar a dudas, en Chile hay una crisis de inseguridad. Y decimos crisis de inseguridad porque la tasa de homicidios ha ido aumentando considerablemente, la cantidad de delitos que se cometen día a día son materia de todos los medios de comunicación en sus titulares, pero el temor de la población también ha aumentado y la falta de confianza en las instituciones también. Y eso afecta, yo diría, obviamente al gobierno de Gabriel Boric, tal cual ha afectado a cualquier gobierno, pero tiene un impacto directo en la institucionalidad del Estado. A raíz de esto, hay varios municipios que han planteado la necesidad de establecer un estado de emergencia comunal. Se ha discutido si acaso podría ser en la región metropolitana o en las regiones más afectadas por estos delitos de violencia o de sangre. Pero ha llegado también a instalarse la idea de que se cita el Consejo de Seguridad Nacional. El Consejo de Seguridad Nacional es una institución que está en la Constitución Política de la República, actualmente vigente, en sus artículos 106 y 107. Actualmente este Consejo no tiene reglamento y solamente puede ser convocado por el Presidente de la República en su calidad de jefe de Estado. Sí, obviamente la citación es para poder convocar a los poderes del Estado. ¿Por qué? Porque ahí está representado el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, está el Contralor General de la República y el presidente de la Corte Suprema. Y además de ello están los tres comandantes y jefes de las Fuerzas Armadas, más el general director de Carabineros, y es presidido por el presidente de la República.
Por lo tanto, la primera cosa a decir es que en el Consejo de Seguridad Nacional hay mayoría civil. La primera cosa importante. Lo segundo es que el Consejo de Seguridad Nacional del año 2005, donde está firmada la Constitución por Lagos hasta la fecha, se ha reunido más de 3 veces, normalmente para escuchar al Consejo de Seguridad Nacional respecto a cosas de seguridad nacional y soberanía de Chile, particularmente con los litigios que hemos tenido con Bolivia y con los litigios que hemos tenido con Perú. Eso lo ha citado varios presidentes. Y sin embargo, la última citación la hizo Sebastián Piñera el 7 de noviembre del año 2019, a raíz del estallido social y particularmente por la marcha que se produce el 25 de octubre, donde según Carabineros y la información que está en el acta del Consejo de Seguridad Nacional de esa fecha, ambos concurrieron o se desplegaron a través del país más de 3.400.000 personas. Que eso fue lo que finalmente motiva el 7 de noviembre esta reunión. Pues bien, es cierto, el Consejo de Seguridad Nacional es un ente asesor. Como asesor, digamos, lo que busca es poder generar un alineamiento entre las instituciones en términos de poder asesorar al presidente para tomar un curso de acción. En términos prácticos, significa que el presidente convoca a las instituciones que le dan, yo diría, la solidez al Estado democrático, al Estado de Chile, para que se pongan de acuerdo y enfrentar una situación en términos de unidos. Tanto es así que el artículo 107 de la Constitución establece de que se pueden tratar temas asociados a seguridad nacional como también respecto a la estabilidad institucional del Estado. Es decir, digamos, probablemente podemos discutir, ¿no es cierto?, si efectivamente la inseguridad que se vive en el país no es un tema de seguridad nacional. De hecho, hay quienes sostienen de que en realidad no es seguridad nacional porque es un tema de orden público. Pero yo creo que todos estamos de acuerdo, o deberíamos por lo menos, de que los niveles de inseguridad, asesinato, homicidio, robo, portonazo, bandas delictivas, crimen organizado, narcotráfico, constituyen una amenaza cierta a lo que es la estabilidad institucional del Estado. ¿Por qué? Porque acá hay 2 fenómenos que se producen. Uno, la sensación de impunidad, es decir, que la gente que delinque, que mata a otra, finalmente tiene muchas facilidades para quedar libre. Y en segundo lugar, la corrupción. Entonces, ¿cómo se defiende la estabilidad institucional de la nación? El Consejo de Seguridad Nacional sería una buena instancia para asesorar al presidente, pero eso significa que el presidente tiene que llegar con una propuesta en torno a la cual se pueda debatir cómo se van a alinear las instituciones. Y esto puede ser, por ejemplo, establecer fiscalías especializadas con fuerzas investigativas especializadas. Por lo tanto, no se trata solamente de citar al COSENA para decidir si salen las Fuerzas Armadas a la calle o no. No es el tema en cuestión. Digamos, es cierto, estamos acostumbrados que cada vez que se llama el COSENA es porque las Fuerzas Armadas van a salir a la calle en virtud de un estado de excepción constitucional que se acuerda ahí y después ratificado por el Congreso. Pero en el caso que estamos ahora, una crisis de inseguridad, lo que hay que proteger es la estabilidad institucional del Estado. Y eso se logra, como en términos comparados se ha realizado en más de alguna oportunidad, con fiscalía especializada, fuerzas policiales e investigativas que generen evidencias, y en consecuencia lo que hay que potenciar es la capacidad investigativa de las policías. Y si hacemos eso específicamente, vamos a tener un menor espacio de corrupción, pero eso significa que las fiscalías, la Defensoría Penal Pública, los jueces de garantía estén alineados, de tal forma de que las fuerzas investigativas que generan evidencia, que las policías que cumplen su labor. De hecho, las policías en los últimos 12 meses han apresado a más de 11.000 personas y muchas de ellas, o varios miles de ellos, han quedado libres porque no hay, digamos, un adecuado proceso o un alineamiento para permitir y generar justamente que cumplan una pena efectiva en la cárcel. Entonces, en la práctica, lo que vamos a tener acá es, yo diría, una necesidad de que el COSENA efectivamente pueda convocar. Para el gobierno, según lo ha señalado Camila Vallejos, el COSENA solamente sirve para hacer diagnósticos. No es así. La asesoría es para toma de decisiones de Estado. Y esto significa que tiene que haber una propuesta de parte del presidente, tiene que haber una capacidad de parte de las instituciones de entender que lo que genera la inseguridad o el aumento de la violencia o las actividades delictivas es una amenaza directa a la estabilidad institucional del Estado, cuyo costo lo va a pagar el gobierno directamente.
Y la sociedad en forma, principal, porque van a ser las víctimas. En consecuencia, acá hay un problema político-social que merece una respuesta institucional y el COSENA puede ser una adecuada respuesta si se logra articular de la forma que lo estamos diciendo en términos de tener una estabilidad, ¿no es cierto?, institucional. Otro tema que sin lugar a dudas es fundamental, ya viendo otras áreas del gobierno, es que el gobierno ahora se está jugando su capacidad de generar, yo diría, la gestión de la agenda legislativa a su favor. Y eso el gobierno lo está haciendo, digamos, en virtud de la interpretación que hizo del resultado del plebiscito del 17 de diciembre pasado, donde asume que la derecha, tanto republicanos digo, como Chile Vamos, fueron derrotados. La lectura del gobierno en consecuencia va mucho más allá de lo que se plebiscitó, sino que está haciendo una lectura de los pesos políticos de cada una de las fuerzas. ¿Y cuál es la estrategia del gobierno? Digamos, la estrategia del gobierno, yo diría, es simple, si uno quiere verlo de esa manera. Es decir, aprovechar que la derecha está con una derrota electoral, cosa que yo creo que no debería interpretarse de esa manera, pero lo que está haciendo el gobierno, y para eso está aprovechando el proyecto de reforma de pensiones, para poder buscar a los independientes, a los partidos que están pensando en la próxima elección del mes de octubre, tanto a nivel de autoridades regionales y comunales, para buscar lograr una mayoría en la Cámara de Diputados y presionar por esa vía al Senado. Entonces tenemos acá una estrategia que es de mucho riesgo, porque si la reforma de pensiones, que va a estar en discusión la próxima semana, no es aprobada en Cámara de Diputados, que es una posibilidad, en definitiva queda sepultada por un año. Si queda sepultada por un año pasan varias cosas. Si el gobierno no logra pasarla ahí, pasa primero que el gobierno queda con su agenda completamente de statu quo. Segundo, se viene un aniversario del gobierno el 11 de marzo próximo, donde los avances van a ser mínimos. Hay avances, sí, el gobierno ha hecho avances, ¿sí? No es que no haya hecho nada, pero son de segunda o tercera línea y no respecto a los temas principales que preocupan a la población. Y eso significa que su agenda legislativa, reformadora, transformadora y particularmente refundacional, va a quedar estancada porque ni siquiera va a tener mayorías para poder proponer las reformas constitucionales que le interesarían realizar en virtud de la Constitución actual y las posibilidades, las facilidades en realidad que deja la disminución de los quórum para poder hacer eso. Por lo tanto, yo diría parte importante de lo que va a hacer esta estrategia legislativa del gobierno se va a jugar la próxima semana y se va a jugar en torno a, yo diría, la madre de todas las batallas, por decirlo de alguna forma, que es la reforma de pensiones. Ya no se trata si el 3% va a solidaridad y el otro 3% a lo que es la cuenta individual. Eso es importante, eso está en el corazón de la reforma. Acá lo que se está jugando es la utilización de la reforma para demostrar que el gobierno puede lograr mayorías en diputados, presionar al Senado y avanzar en la agenda legislativa como ellos quieren. Y esto, de como ellos quieren, significa instalar la idea de que pueden avanzar no solamente en la agenda legislativa, sino en reformas sustantivas a la Constitución vigente. Y esta jugada, yo diría, es bastante riesgosa. El tema está en que, si usted se da cuenta de todo lo que hemos dicho, lo que se está jugando acá son los espacios de poder entre la oposición, el gobierno, y sucede que no hay una suerte de reflexión en torno a los beneficios de la sociedad o a las expectativas o necesidades que la sociedad tiene respecto a la gestión gubernamental. Entonces, esto significa en la práctica un aislamiento del gobierno respecto a la comunidad, un aislamiento del gobierno respecto a otros actores sociales, políticos, económicos, empresariales, y significa a su vez también una situación que es compleja de falta de confianza, falta de negociación, falta de diálogo, y en consecuencia, si hablábamos recién de una crisis de inseguridad, se empieza a profundizar una crisis institucional democrática en nuestro país. Como usted ve, el tema no está fácil. Y si ya eso no era fácil, lo que tenemos ahora, ya el último tema que vamos a comentar y analizar, es que lo que tenemos hoy día es que estamos buscando al próximo presidente o presidenta. Entonces estamos mirando en la práctica a quién puede ser el candidato. Las elecciones son en 2025. Tenemos una agenda de seguridad, de salud, de educación, de pensiones, el pacto fiscal o la reforma tributaria detenidas. Y estamos pensando en quién es el próximo presidente.
¿No le hace a usted sentido que a la ecuación le faltan elementos para que podamos llegar a pensar en quién podría tener la opción presidencial? Los partidos políticos hoy día están presidencializando todo el debate y sobre esa base están a su vez estableciendo las alianzas y pactos por omisión que van a tener en las elecciones de gobernadores regionales, que necesariamente deben ser primarias, en lo que son las elecciones de alcaldes, de concejales y de consejeros regionales. Sucede que para todas ellas, los partidos políticos debieran ser primarias, de tal forma que usted, yo, quien quiera que pueda presentarse, podría ir a competir con quienes tienen interés en el cargo público. Sin embargo, acuérdese de mí, no van a ser primarias ni de concejales, no va a haber primarias de alcaldes, no va a haber primarias para consejeros regionales, eventualmente primarias para gobernadores en la medida en que haya una competencia y, digamos, o no hay un pacto por omisión que claramente evite tener esas primarias. Es decir, los próximos candidatos a nivel regional o comunal van a ser designados a dedo por los partidos en virtud de negociaciones directas en la directiva. Y obviamente la presidencial va a pasar algo parecido, independiente de que haya primarias, porque probablemente la presidencial, hoy día lo que se quiere evitar es que haya un candidato republicano y un candidato de Chile Vamos en la derecha, o que haya un candidato de socialismo democrático y otro de Frente Amplio, si es que logran unirse, como tienen un solo partido, el año 2025. Entonces, ¿no le da a usted la impresión de que estamos colocando la carreta delante de los bueyes? ¿Ya? Y eso es probablemente el mayor problema que tenemos hoy día. Estamos en una pugna por quién ocupa el poder, por quién logra llegar a ese poder, pero a su vez a costa de toda la sociedad. Y esto tiene que ver con lo que decíamos al inicio. Las minorías intensas, la tiranía de las minorías, merece que nosotros como ciudadanos tengamos una mirada quizás más amplia y una mayor generosidad de parte de los partidos políticos y los líderes para que efectivamente ejerzan ese liderazgo que nuestra democracia necesita para enfrentar un futuro que, créanme, está plagado de crisis. O sea, estamos en medio de multicrisis, policrisis, y lo que se requiere es claridad, voluntad, visión de futuro y sobre todo un concepto de convocatoria y de cohesión nacional en torno a los problemas que están más que definidos. No se requiere ser mago para saber cuáles son las urgencias, pero no confundamos lo urgente con lo importante. Lo importante es poder mirar a futuro. Nos vemos la próxima semana. Que esté muy bien.